entendimiento, porque sí necesitamos, hermano, entendimiento, conocimiento, necesitamos conocer la ciencia de Dios, necesitamos, hermano, conocer, como dijo un ministro, el pensamiento de Dios cuando escribió su palabra, cuando permitió Dios, hermano, que hombres en la Biblia tuvieran experiencias de llegar a este lugar que dice el Salmo 15, ¿verdad? ¿Quién entrará, Señor, a tu tabernáculo y quién podrá estar de pie delante de ti? ¿Verdad? Definitivamente cuando vio, hermano, la santidad de Dios, ¿verdad? Dios permitió a muchos hombres que pudieran entrar a esos niveles, a esas esferas, hermano, que el hombre no conoce, ¿verdad? Que el hombre no conoce y que muchos cristianos tampoco conocen. Y la misión nuestra es poder traer este conocimiento, esta ciencia de Dios, para que a la luz de la palabra y a la luz que el Espíritu Santo nos da, podamos llegar a conocer, hermano, esos lugares secretos, lo que llaman o llamamos intimidad con el Señor, ese lugar hermoso donde se pierde noción del tiempo, de la hora, del lugar. Gloria a Dios. Y hermano, esa es nuestra misión, poder descubrir. Yo creo que estamos nosotros en un tiempo hermoso. Saludamos a todos los que nos ven en las redes sociales y a los que escuchan a través de la radio. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que esta enseñanza, esta palabra pueda ser de bendición para ellos como lo está siendo bendición para nosotros. Amén. Y vamos a leer ahí en Hechos 15:15, que lo estamos tomando como base para que podamos, hermano, ir teniendo un mejor conocimiento. Gloria a Dios, sé que usted ya tiene conocimiento, pero podemos adquirir un mejor conocimiento en cuanto a lo que es, hermano, la alabanza, la adoración, hermano, y hasta dónde el Señor nos quiere llevar para que podamos, hermano, entrar a su presencia. Hechos 15:15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dice amén usted a eso. Y vamos hoy a hablar, ya hablamos en la primera parte, hermano, en qué consistía, hermano, este tabernáculo, esta llave de este conocimiento, hermano, esta ciencia de Dios, así le vamos a llamar, hermano, porque definitivamente, hermano, Dios en su infinita misericordia y en las profundidades de Dios, hermano, Él tiene una ciencia que el hombre desconoce. Amén. Él tiene una ciencia, una sabiduría que no es como la sabiduría de los hombres, no es como la sabiduría de los científicos, de los hombres más inteligentes, hermano, de la tierra. Usted cree que la ciencia, dicen ellos que, por ejemplo, el más inteligente en la tierra, el más sabio, hermano, que los grandes descubrimientos que han hecho, según la ciencia, ellos han usado el 10% de sus capacidades mentales, fíjese, el 10%, nada más. Imagínese lo que el hombre puede llegar a descubrir hablando de la ciencia humana, hablando de la ciencia, hermano, que el entendimiento que Dios les dio a ellos, hermano, imagínense. Ya se imagina usted cuando uno es trasladado a conocer la ciencia de Dios, el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Y nosotros, Dios nos ha traído a su presencia, nos ha traído a su gloria, a esta congregación y al reino de Dios para podernos ahora enseñar su ciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su conocimiento, y que ahora nosotros que fuimos trasladados de adorar a ídolos, de adorar, hermano, a ídolos de madera, de barro,
de oro, de plata, de bronce, etcétera, hermano, y de adorar, hermano, sombras, de adorar árboles, de adorar imágenes, de adorar todo lo que se movía, hermano. Eso dice en la carta a los romanos, hermano, que el hombre abandonó la ciencia de Dios, porque en vez de adorar, hermano, al Creador, se quedó adorando a la creación, a lo que Dios había creado, antes de adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos, por el Espíritu Santo, hermano, tenemos que entender ahora que Dios nos sacó de la idolatría, nos sacó de esa ciencia barata, de esa ciencia, hermano, que se termina, ¿verdad? De cantarle a todas esas deidades, hermano, a esos dioses, hermano, a los cuales nosotros en devoción, ¿verdad?, les adorábamos, hermano, encendíamos veladoras, hermano, hacíamos cuantas cosas, como mucha gente todavía lo hace, pero ahora dentro de la ciencia de Dios, entendemos que hay algo mejor para nosotros, dice amén. Hay algo más grande, porque Dios, hermano, dotó al hombre y le dio al hombre ese libre albedrío, pero también le dio el entendimiento de saber que él tiene un origen que viene de un lugar. Y el hombre por naturaleza, hermano, tiende a adorar a deidades. Por naturaleza, dentro de la naturaleza humana del hombre, tiende, hermano, a rendir culto a aquello que él considera más superior que él. Pero ahora nosotros tenemos que entender que en la Biblia, la palabra de Dios, hermano, hay un conocimiento especial para nosotros. De tal manera que ahora tenemos que nosotros ir desechando, hermano, y esa palabra desechar la estudiábamos hoy con los líderes que estudiamos, hay unos pasajes, hermano, que es, hermano, separarse, hermano. Desechar es estar lejos, hermano, de las cosas que antes hacíamos, y ahora nosotros tenemos que desechar toda práctica que antes hacíamos, hermano, que nos hundía más en el pecado, que nos hundía más en la hechicería, que nos hundía más en la brujería, que nos hundía más, hermano, para rendir culto al diablo y a sus demonios. Pero ahora en la ciencia de Dios, Dios nos da ese entendimiento hoy, aleluya, para que por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, ahora podamos, hermano, adorar a aquel que honra y adoración merece, que es el Señor. Y que ahora podamos nosotros discernir que ya no podemos continuar adorando a los demonios, ni a los ídolos, ni a la hechicería, ni a la brujería. Ya no podemos más rendirle culto a la naturaleza, sino que ahora tenemos que rendir adoración al único Dios verdadero. Al único Dios que no es materia, no se ve, porque Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran, dice la palabra, deben de adorarle en espíritu y en verdad. De tal manera que Dios no es una materia, Dios no es una foto, Dios no es una imagen, no es un cuadro, no es un monte, un árbol, un mar, un océano, no. Todo eso Dios lo hizo porque Él es Dios. Pero todo eso no es objeto de adoración. Todo eso, hermano, hay que admirar las maravillas de Dios, pero todo eso no es objeto de adoración. Dios es nuestro objeto de adoración. A Él es a quien debemos postrarnos. A Él es a quien debemos adorarle. A Él es a quien, hermano, ahora por el Espíritu, no por lo que ves, ni por lo que palpan tus manos, ni por lo que aprecian tus ojos, sino que ahora por el Espíritu Santo Dios te va a llevar, como decíamos en ese coro, llévame al lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar hacia adentro del tabernáculo, hermano, donde estaba el arca del pacto, o el arca de la alianza, o el arca del testimonio, que era donde estaba el misterio de la presencia del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor. Ahora Dios dice que en estos últimos días va a restaurar, porque Dios la trajo esta revelación a este profeta de Dios llamado David,
quien entendió, hermano, que Dios ya no era objeto de solamente sacrificios, de solamente, hermano, derramamiento de sangre, sacrificios humanos. Ahora entendió este hombre, hermano, que Dios le había dado a él, hermano, ese entendimiento para poder agarrar un instrumento, aleluya, y poder no solamente tocar el arpa, sino inventar instrumentos que glorificaban el nombre del Señor. Y poder, hermano, ver los cielos, como él dice en un salmo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo dentro de mí, decía David, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú tengas memoria de él? Pero escúcheme, todo esto él lo hacía admirando los cielos, viendo la naturaleza. El hombre se inspiró y es allí donde radica el secreto del tabernáculo de David, donde uno mismo, hermano, es un instrumento de alabanza, donde tú puedes abrir tu boca, tus labios y expresar palabras que nadie te está dictando, ni siquiera palabras que has leído, sino que son palabras que por el Espíritu te inspiras, hermano, y empiezas a declarárselas a ese Dios tan grande y tan maravilloso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, en esta tarde. Entonces David descubrió eso. David entendió ese secreto. Pero ahora vamos a ver en este inicio, en este primer desfile, porque hay dos desfiles en la Biblia, en donde él, hermano, va a expresar, en donde él va, hermano, con la revelación que tenía, gloria a Dios, él quería hacer lo mejor para el Señor. Como mucha gente hoy en el mundo, como muchas personas hoy que quieren llegar a Dios, quieren honrar a Dios, ¿verdad? Porque le digo que por naturaleza el hombre sabe que hay un Dios, ¿verdad que sí? Por naturaleza el hombre sabe de que existe un Dios. No existen los ateos, hermano. Los ateos es una trampa del enemigo. La gente que dice que es atea, hermano, han llegado al punto de engañarse a sí mismo, porque por naturaleza el hombre sabe que hay un Dios supremo, creador del cielo y de la tierra. Entonces fíjese, todos nosotros conocemos eso. Pero el hombre, hermano, ha sido engañado. Y ha buscado a Dios, ha buscado la presencia del Señor de maneras equivocadas. Ahora quiero que vayamos para que aprovechemos el tiempo, hermano, y podamos ir, hermano, en este desfile, porque vamos a hablar en esta noche de este primer desfile, hermano, y cómo David, teniendo este conocimiento, hermano, él se preparó. Primera de Crónicas capítulo 13 verso 5. Mientras usted busca Primera de Crónicas 13, 5, quiero explicarle a usted, hermano, lo que sucedió. Quiero explicarle a usted cómo el arca, la presencia del Señor, fue llevada, fue robada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque eso fue lo que realmente sucedió. Ya hemos explicado eso. Pero el arca estuvo, hermano, precisamente 7 meses con los filisteos. Luego, primera de Samuel, capítulo 7, cuando Samuel empieza a gobernar, a juzgar a Israel, ya a esa época habían pasado ya 20 años. Escuche, 20 años, hermano, porque el arca, después de estar 7 meses con los filisteos, fue trasladada a la casa de Abinadab, donde estuvo, dice la palabra, más. Las versiones que yo leí dicen, unas dicen 20 años, otras dicen más de 20 años. Pero cuando yo fui a investigar la matemática, hermano, bíblica o los años bíblicos, esto sucedió, hermano, cuando murió en aquella batalla, hermano, los hijos de Elí. Allí mismo murió Elí. Entonces fíjese que en esa época todavía no había sido ungido el rey Saúl. Todavía, hermano, estaban gobernando los jueces todavía. Acuérdese que el pueblo pide rey después.
Y solamente Saúl, cuando Saúl es ungido como rey, Saúl gobernó 40 años en Israel. Fíjese. Entonces, cuando miramos nosotros, ya en el capítulo primero, en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, ya habían pasado 20. Más los 40 que gobernó Saúl, son 60 años. Fíjese. Y luego si le añadimos a esos años, hermano, los 7 años y medio que David gobernó sobre Judá. Porque David va a ir a traer el arca cuando ya él es rey de todo Israel. David gobernó 40 años, pero los primeros 7 años y medio él gobernó sobre Judá solamente. Entonces, hermano, habían pasado por lo menos, vamos a decir un número, no menos de 60 años, hermano. Usted vaya a revisar después lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para que usted haga ahí su matemática y vea usted, hermano, que esto es así. Porque ya David aquí va a traer el arca. Se da cuenta que al él gobernar Israel, hermano, él debe de tomar, hermano, el arca, porque él sabía la bendición que hay en la presencia del Señor. Él, hermano, antes de ir a tomar el arca, él va a tener que pelear una batalla. Porque él todavía no tenía un lugar. Hay que recordar que Jerusalén antes era Jebús, o la tierra de los jebuseos, ¿verdad? Y él va a conquistar ese monte donde posteriormente le llama a él Monte Sión, que es el lugar donde él hizo su palacio, su casa. Y es allí donde él va a llevar el arca del Señor, donde él quiere más bien llevar el arca del Señor. Amén. Pero leamos en el verso 5, dice, hermano, entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Mire este deseo. Hay que entender que si alguien amaba la presencia del Señor, era David. Amén. Hay que recordar que este hombre, este rey, hermano, él tenía conocimiento del poder de lo grande que era tener la presencia de Dios. Y esto es importante, que nosotros tengamos este conocimiento, que valoremos, que busquemos, que anhelemos tener siempre la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, nosotros somos címbalos que suenan solamente. Amén. Sin la presencia de Dios, hermano, nosotros no somos nada. No tenemos valor. Lo que nos da valor a nosotros, hermano, aleluya, es su presencia. Amén. Por eso que tenemos que amar su presencia. Amén. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Entonces David busca un carro, fíjese, nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Ahora hay que recordar que David vivió en la tierra de los filisteos aproximadamente 1 año, 4 meses. Amén. Estuvo allá, se acuerda que vimos, hermano, que a él se le dio una ciudad, la ciudad de Siclag. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Allá estuvo, hermano, cuando Saúl lo andaba persiguiendo. Él un día dijo, ¿se acuerda? Un día Saúl me va a matar, así es que mejor me voy allá con los filisteos. Y allá estuvo, hermano, en la tierra de ellos, donde se hizo ocioso, hermano, ante ellos. Entonces, hermano, en ese tiempo, yo no sé cuánto David recogió. Y en esa época donde él estaba y habitaba con pueblos extranjeros, con otro culto extranjero, con otra forma de adoración, hermano, a saber qué recogería. Por eso que es peligroso cuando nosotros nos mezclamos. Escuche esto que voy a decir, hermano. Quiero que me ponga atención en esta tarde, porque el Señor nos quiere bendecir, hermanos, en esta tarde.
Dios quiere darnos algo especial a nosotros esta tarde. Ahora, es peligroso cuando nosotros nos mezclamos con gente que tiene otra adoración. Amén. Es peligroso cuando nosotros nos unimos con gente, hermano, que adora. Ahora, es un adorador a ídolos, adorador a otra deidad, menos al Dios de la Biblia. Amén. Es peligroso porque, como dicen por ahí, todo se pega, ¿verdad? Todo se pega, todo, hermano. De repente, si uno anda con una persona, de repente él aprende de uno y uno aprende de ellos. Por eso que no te juntes con personas que no adoran como tú adoras. Ten mucho cuidado. Tengamos el cuidado de, hermano, de andar en amistad, en unidad, en compañerismo con gente de otro espíritu. Amén. Con gente que tiene inclinaciones, hermano, a música del mundo, por ejemplo. A música rap, a música, hermano, reggaetón, a música, hermano, norteña, a música ranchera, hermano, a música que está asociada con una cultura llena de podredumbre, de demonios y de hechicería. Tengamos mucho cuidado porque nosotros fuimos rescatados de ahí. Usted antes se deleitaba oyendo esa música. Usted quizás era hasta de los que gritaba, quizás, hermano, hasta con el puño cerrado y con la botella en la mano. Y ahora usted fue rescatado de ese lugar. Ya no tiene que jamás volver usted, hermano, a andarse, hermano, enrollando con gente ni con ese tipo de música. Porque detrás de cada música hay espíritus. Hay demonios, hay poderes espirituales de maldad, hermano, porque el que inspiró lo que inspiró a esos cantantes, hermano, fueron demonios. Esos cantantes están llenos de fracaso tras fracaso tras fracaso y ellos cantan sus fracasos. Ahora, tenemos que tener cuidado porque por causa de que el Hijo de Dios hoy no tiene ese cuidado, hay mucho cristiano que ha quedado poseído por espíritus inmundos. Mucha gente que ha quedado hasta estorbada por poderes del diablo, porque, hermano, detrás de toda actividad humana está movida por espíritus. Como nosotros estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo acá nosotros? Honrando al Dios de los cielos, bendiciendo a Cristo nuestro Señor. Y si quiere aquí entrar un espíritu inmundo, una manifestación, inmediatamente, hermano, no se va a sentir bien un demonio querer entrar en un lugar donde se exalta y bendecimos, hermano, el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Entonces, hermano, quiero que veamos que David tiene buenas intenciones. No siempre es sano tus buenas intenciones. Quiero que usted entienda eso, hermano. Porque en la humanidad del hombre la gente hace muchas cosas buenas, pero que son desaprobadas de parte de Dios. Y hoy en día no se trata solamente de querer ser más bueno que Dios, porque hay gente que quiere ser más buena que Dios, ¿verdad? Hay gente que quiere hacer obras de caridad. Mucha gente quiere, hermano, ayudar al necesitado, ayudar muchas cosas. Entonces ahora nosotros tenemos que tener el cuidado, hermano, de decirle al Señor: Señor, ¿verdad? Tengo este deseo, ¿lo apruebas? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Biblia sobre esto que yo quiero hacer? ¿Qué dice tu palabra en cuanto a esto, Señor? ¿Viene de ti o no viene de ti? ¿Es bueno que lo haga o no? Alguien dijo que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, aceptable y perfecta. Entonces ahora tenemos que nosotros indagar, rebuscar y decirle a Dios: Señor, esto me va a beneficiar a mí. El estar oyendo esta música me va a beneficiar a mí. Entonces, hermano, ahora las buenas intenciones no siempre van de acuerdo a la voluntad de Dios. David tiene esta buena intención
Y dice David, le voy a buscar al arca de Dios un carro que sea nuevo. No le voy a llevar un carro viejo, ni un carro que ya no sirva. Voy a mandar a hacer un carro nuevo, porque al fin y al cabo es la presencia del Señor. Y quiero que Dios sepa que lo que le voy a hacer es algo bueno. Mire, tenía buenas intenciones, pero David había sido contaminado en el tiempo que había estado con los filisteos. Y usted lo va a ver por qué más adelante. Dice en el verso 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Mire, ya aquí ya el desfile ya había empezado. Quiero añadir que si había un carro nuevo, habían bueyes o animales que tenían que jalar ese carro. Amén. Entonces ya David tenía los animales. Ahí va adelante. Tenía la carreta, hermano, hecha nueva ya, de plano, llantas nuevas, todo nuevo, hermano, fíjese. Y empieza, oiga la alabanza ahí en el verso 8. Dice que se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Yo quiero pensar, hermano, y yo quiero que nosotros entendamos, hermano, cuando yo quiero pensar en la humanidad del hombre, pues, hermano. Porque dentro de la humanidad del hombre, nosotros, hermano, muchas veces estamos muy lejos, muy retirados del pensamiento de Dios. Amén, amén. Y por eso es que a nosotros nos conviene leer la Biblia. Mire, esto que tengo acá se llama la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Esto se llama Biblia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces hoy en día hay muchas religiones, muchos lugares donde quieren hacer todo sin la Biblia. ¿Entiende? Han hecho libros, hermano, aparte de la Biblia. Han hecho libros de doctrina, libros de enseñanza que no tienen nada que ver con la Biblia. Es como ser cristiano sin Cristo. ¿Sabe que hay cristianismo hoy sin Cristo? La Biblia nos habla del orden de Dios. Diga conmigo, orden de Dios. La Biblia nos habla de los principios de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hombres de Dios, dice la palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no fue traída, dice Pedro, por voluntad humana. Amén, hermanos. La Biblia no fue traída por la intención de hombres, no. La Biblia fue traída, hermano, por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que esto es la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿cómo ahora podemos hacer libros? ¿Cómo ahora podemos hacer lecturas fuera de la palabra de Dios? Y ese ha sido el fracaso de muchas religiones. Ese ha sido el fracaso de muchos lugares, hermano, que ahora quieren darle alabanza a Dios. Quieren darle música al Señor de acuerdo a la manera de ellos. Hello. Quieren tocar la música que se les antoja. Quieren traer géneros musicales. Géneros, hermano, de olvídese de tantas cosas, hermano. Pero es para Dios, ¿verdad? Nos vamos a regocijar, dice la gente. Vamos a cantar, dice la gente, hermano. Y es tan tremendo como hoy en día, aún cantantes que cantan música cristiana, le han cambiado la letra nada más a la música del mundo y la han trasladado como coritos cristianos. Perdónenme, es una desgracia eso, hermano. Esa es una abominación delante de Dios. ¿Cómo le vamos a dar a Dios semejante inmundicia, hermanos? ¿Cómo le vamos a dar a Dios semejante cosa? ¿Cómo voy a traer yo la música del mundo? La música que te hizo caer, la música que te hizo emborracharte, la música que te hizo endrogarte, la música que te echó a perder. ¿Cómo vas a traer ahora esa música
Y vas a decirle a tu conciencia de que es para Dios. Y que ahora le vas a poner letra cristiana. Y que ahora la vas a cantar. Y vas a creer y te vas a autoengañar. Y decir, ahora esta música, es para ti, es para Dios. No, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado y no podemos nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, ya no podemos nosotros caer en semejante engaño, hermanos. Ya no podemos nosotros, hermanos, traer imitadores como gente que está en congregaciones cristianas que imita cantantes del mundo. Ya no podemos caer nosotros en semejante mentira y engaño. Si tú estás en un lugar así, salte corriendo de esos lugares. Huye de esos lugares, porque lo que se está haciendo allí no es un culto a Dios, sino un culto a los demonios. Usted no dice amén en esta tarde, pero yo sí digo amén de lo que estoy diciendo, hermano. Lo que se está haciendo es un culto a los demonios. Verá, si usted está acostumbrado a oír música ranchera, pero habla de Dios, ese es culto a los demonios. Eso no es para Dios, hermano. Ese que cumbia, que hermano, eso no es para Dios. Si esa música viene por inspiración del diablo, del enemigo, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Ahora David tiene ese corazón. David lleva esa carreta. David lleva esos bueyes. Y empieza la fiesta. Oiga esto. Y empieza la fiesta. Empezaron a danzar. ¿Sí está leyendo ahí conmigo en el verso 8? ¿Qué hacía primero David? Con todas sus fuerzas, con cánticos, oiga, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Oiga esto, hermano. O sea, qué cultón, ¿verdad? Aleluya. Sí, qué cultón. Pero había un problema. Había un problema. Y el problema que estaba David era que el arca, según Dios, oiga, según Dios, porque aquí lo que vale es lo que se hacen las cosas según Dios. Por eso que es importante, de aquí podemos cortar y ampliar y hablar muchas cosas, hermano, porque realmente a nosotros nos conviene hacer las cosas que Dios dice. Amén. Y claro, vamos a caer mal, quizás la gente no nos va a ver bien, pero no nos importa que la gente nos mire mal, con tal de que Dios nos mire bien. Con tal de que Dios, hermano, se alegre, gloria a Dios. Eso es lo que más necesitamos. Ahora, David llevaba todo, pero el problema era que el arca, dice la Biblia, según la ley levítica, tenía que ser llevada por los sacerdotes. Amén. Tenía que ser cargada sobre los hombros de los sacerdotes. Así decía la ley. ¿Entiende, hermano? Entonces yo no sé cómo David, que tenía todo, gente, tenía instrumentos, todo armado, pero traía un defecto, oiga, traía un defecto. Y Dios no aceptó ese desfile, aunque tuviera armado. Entonces mire lo que pasó. Y dice que David se regocija, verso 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, oiga, la era de Kidón, y dice que pasó algo en esa era de Kidón. Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque los bueyes la botaban. O sea, yo no sé si quizás, usted sabe que en la Biblia los bueyes nos hablan de los ministros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. En la Biblia los bueyes, hermano, nos hablan, hermano, está escrito, Pablo citó el pasaje, hermano, en el Nuevo Testamento, donde dice Dios, no le vas a poner bozal al buey cuando trilla.
Y dice Pablo, ¿acaso le interesan a Dios los bueyes? Dice, no, dice Pablo, lo habla por los ministros. Entonces, si simbólicamente sacamos esa enseñanza, esa sombra, hermano, que esos bueyes eran ministros que llevaban arca, que llevaban presencia, ministros que llevaban adoración, pero la llevaban mal, porque no era conforme Dios quería. Entonces uno de ellos toca y inmediatamente, hermano, lo mata a Dios. Hermano, lo mata a Dios inmediatamente. ¿Qué sucedió en ese instante? Se detuvo el desfile. Imaginen un culto, hermano, donde estamos aquí alabando y cae muerto uno que está tocando, hermano. Pues sí, pues que había un culto, pues, hermano. No se vaya a sentir mal los que tocan acá, ¿verdad? Pero, hermano, imagínense que de repente cae uno de los principales, hermanos, de acá, y cae. ¿Y qué pasó? Pues se murió. Más o menos algo así pasó, hermano. Se murió uno de los que estaban ahí. ¿Y cómo iba a seguir el culto si había un muerto? Tienen que parar, tienen que averiguar, tienen que saber qué había pasado, porque algo diferente había pasado, algo que no tenía que haber pasado. Era una alegría, era una fiesta, era, hermano, algo para regocijarse, pero Dios había matado a uno de ahí. Imagínense que en los conciertos que hacen hoy, hermano, hubieran eso. Yo dije en una ocasión, imagínense, hermano, que cuando uno está oyendo cosas que no debe de oír, le crezca la oreja. Imagínense, hermano, que usted de repente oyó algo y como señal que Dios diga, bueno, el que haga algo, el que oiga algo malo, que le crezca la oreja, y te empieza la oreja a crecer, hermano. O el que habló algo que no tuvo que hablar, algo que dijo algo que no tenía que decir, como señal de Dios, le crezca la lengua. O alguien, hermano, que vio cosas que no tenía que ver, quede ciego. O como Pinocho, le crezca la nariz. Pero sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Él, hermano, Él tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Él nos tiene paciencia y nos ama, Dios. Pero esto es bueno que nosotros entendamos. Es bueno que los músicos entiendan que en el lugar en el que ellos están es un lugar santo. Y usted, hermano, que se une a la alabanza y la adoración, tiene que entender que ahora tiene que tirar toda esa música que usted está oyendo. Tiene que hacerle delete esos discos, hermano, que usted, esos grupos que vienen, hermano, de norteño, esos tírenlos a la basura, hermano. Bueno, ni a la basura, quémenlos para que no los vuelva a recoger. Porque si los tira a la basura, de repente va a decir, híjole, mejor los va a recoger otra vez, se los voy a dar a la hermana mejor. No, ¿verdad? Porque uno dice así, ya no quiero esto, se lo voy a regalar a aquel hermano que le gusta. No reparta la basura. Mejor quémelos, así no los vuelve a recoger. Pero entonces ahora tenemos que nosotros entender, hermano, que Dios puede detener desfiles, Dios puede detener el clamor, el glamour, ¿verdad? Dios puede detener fiestas cuando no se hace, hermano, conforme lo que Dios dice. Te puede detener a mí, hermano, si detuvo a David. ¿Acaso David no era el hombre conforme al corazón de Dios? Si detuvo a este hombre, y si Dios no lo detiene, hermano, hermano, imagínese que Dios no lo hubiera detenido. Se imagina que Dios lo hubiera dejado, hermano. Se imagina que Dios le dice, dale, David, no te preocupes, David, llévala con tus bueyes y llévala en ese carretón, no te preocupes, dale. Hermano, hasta hoy en día, olvídese, hermano. Si aún así, mire lo que hay.
Entonces ahora tenemos que tener ese celo, y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, hermano, que podamos discernir, que podamos tener conocimiento, ¿verdad? Y claro, esto no lo decimos para que usted vaya y empiece a atacar, porque nosotros no se trata de eso, de atacar, no, se trata de tener el conocimiento y la ciencia de Dios, para que los que están haciendo esos gritos, esas danzas, esas fuerzas, hermano, puedan ahora ellos ver, hermano, y aún esos cantantes que andan deambulando por todos lados, hermano. Esos cantantes que van, hermano, a cantar, que dicen que al Señor, con esos ritmos, hermano, que ya sean maduros y digan, bueno, esto no le agrada al Señor, ¿por qué voy a seguirle yo cantando a esa música? Hello, hermanos. Usted no dice mucho amén hoy en esta tarde. Lo hirió Dios. Lo hirió Dios, hermano, a este hombre. Y mire qué pasó ahí. Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamaron aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mí a la casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Entonces quiero que meditemos un momento, hermano. David empieza a hacer sus recuentos, ¿verdad? Porque ahora David debe de pensar bien lo que va a hacer. Y debe David, hermano, de indagar, y debe de investigar, y debe de, hermano, óigame, hermano, ir a los libros, llamar a los sacerdotes. Yo no sé cuántas cosas tuvo que hacer David, hermano, porque ahora se da cuenta, y pienso yo, disculpe de que yo piense todo esto, pero David tuvo que haber sido, hermano, ¿cómo le puedo decir? Le tuvieron que haber dado explicaciones, como el arca fue llevada a los filisteos, ¿verdad? ¿Qué hizo el arca allá? ¿Se acuerda que el arca hizo un matazón allá con los filisteos? Dio enfermedades, disentería, ¿se acuerda? Todo esto se lo tuvieron que haber informado a David. Y como cuando regresaron el arca, aquel grupo que recibió el arca, Dios los mató a todos por haber visto el arca, el cofre sagrado. ¿Entiende? Y luego, hermano, cuando se da cuenta que muere Usa, y luego cuando se va por 3 meses, le dicen a David, hey, aquel hombre la está yendo súper bien. Disculpen la palabra, chale, ¿verdad? Como dicen por ahí. Disculpen la palabra. ¿Que le está yendo bien a ese Obed-edom? Pero ¿cómo? Entonces, hermano, había mucho. ¿Por qué? Porque ahora se estaba dando cuenta que el arca, la santidad de Dios, la presencia de Dios puede ser tu bendición, tu aliado, tu triunfo, como puede ser también tu muerte. Amén, 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 hermano. Se da cuenta él, hermano, lo sagrado que es. Y perdone la palabra chale, ¿verdad? Porque no sé si es mala palabra, ¿verdad? Pero discúlpeme. Pero, hermano, se dio cuenta él, lo está bendiciendo a Obed-edom. Muchas palabras mexicanas que me dan risa, hermano, perdone. Pero se da cuenta, hermano, que entonces dice, bueno, yo tengo que investigar. Por eso que en el Salmo 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? Ahora usted va a entender por qué él dice esto. Y pongan ahí, mijo, el Salmo 15:1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Verdad? Oh, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién?
si causaste enfermedad allá, si causaste muertes allá, si causaste muertes aquí, y ahora estás bendiciendo a Obed-Edom, aquí hay un misterio, dice David. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde, hermano? Por eso es que cuando uno procura, y claro, hermano, mire, le voy a decir algo, Dios sabe que no somos perfectos, hermano. Amén. Dios sabe, hermano, que nosotros no estamos a perfección, pero cuando en tu corazón, escuche esto, cuando en tu corazón hay un ferviente deseo de deleitarte en la presencia de Dios, Dios te bendice. Amén, amén, hermano. Cuando Dios ve tu corazón, cuando Dios ve tu deseo, cuando Dios ve, hermano, que en ti está ese deseo de amarlo, de bendecirlo, de cuidar su palabra, de cuidar su presencia, oh, hermano, te vas a ganar el corazón de Dios. Y esto es lindo, dice el verso 2, oh, el que anda en integridad. Entonces ahora Él suma esto, que para entrar al tabernáculo de Dios, para entrar a su presencia, hay que ser íntegro. Entonces no es así nomás, hermano. No es como dijo un hermano por ahí, aquí no es soplar y hacer botellas, hermano. ¿Entienden? Músicos que ministran, hermanos que están acá, aquí no es solo agarrar la guitarra y a ver qué sale y el changaranga, ¿verdad? No, aquí es, hermano, de decirle: Señor, úsame, Señor, yo quiero ser agradable ante tus ojos, yo quiero que ser una bendición, yo quiero ser un fluir de tu presencia. Hermanos, y cuando David agarraba el arpa, los chamucos se iban, hermano. Los demonios, hermano, se iban cuando el hombre empezaba a tocar las cuerdas, hermano, porque él sabía que Dios amaba los íntegros, ama la integridad. El que habla la verdad en su corazón, dice. El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ¿está leyendo conmigo? Ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una versión dice: el que hace estas cosas es el que entrará a tu presencia. Entonces permítame decirle, no es fácil entrar en la presencia del Señor. Muchos pueden tener bulla, pero no presencia. Amén, hermanos, amén. Y claro, se trata de hacer las dos cosas. Se trata de perfeccionar el don, el talento en lo que Dios te ha dado, pero también se trata de limpiar el corazón. Se trata de saber tocar, pero también se trata de, hermano, entregar el corazón al Señor. Y esto, hermano, esto es bien impactante. Esto es bueno, esto es bueno. Que tú sepas, y yo también, que eso es lo que pide el Señor. En el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo. Amén. Pero tú, le dice, eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. En hebreo dice: en medio de la congregación te cantaré salmos, con mis hermanos te alabaré. O sea que cuando hay una alabanza pura, íntegra, donde hay hombres íntegros que adoran al Señor, Dios entra, hermano, a ese grupo y danza el Señor contigo. Y danza el Señor y se alegra, hermano, con nosotros. Pero mire, hermano, aquí David recibió esta corrección.
Ahora él va a investigar y quiero que me acompañe, hermano. En el verso, en Primera de Crónicas 13:12, voy a leer rápido porque ya el tiempo se me está terminando. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca a la casa del Señor? Gloria a Dios. En Primera de Crónicas 15:2 o 15:1, David dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Estamos terminando ya, hermanos. Entonces David dice, bueno, yo le voy a arreglar una tienda al Señor. Amén. En el verso 2 dice, el arca, mire, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Miren lo que investigó, por favor, hermanos. Miren lo que investigó. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que tener conocimiento, ciencia para hacer las cosas como Dios dice. Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David congregó a todo de Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había, hermano, preparado. Entonces, hermano, tuvo que haber habido una preparación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tuvo que haber habido una preparación, una investigación. Tuvo que haber consultado a los sacerdotes, consultado a los escribas, consultado al sumo sacerdote, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué hace esto David? Porque él amaba la presencia del Señor. Usted y yo amamos la presencia del Señor. Usted y yo queremos hacer lo mejor para el Señor. Entonces, pregúntate hoy. Tú ahora eres un arca. Amén. Amén. Tú eres un arca. En ti habita la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo la estás transportando en tu corazón? Ya no pensemos en los bueyes. Ya no pensemos en las carretas. Amén. Sí. Ya no pensemos en los hombros de los sacerdotes, porque ya aquí no hay sacerdotes vestidos. Ya no es un cofre, ya no es un arca. Ahora eres tú el arca. Amén. Tú la llevas, tú la tienes. Hasta un coro hay por ahí que dice, la tengo, ¿verdad? Tú la tienes. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo la estás llevando? ¿Está en un lugar guardado la presencia del Señor? ¿O está tu lugar, tu arca contaminada? Hello. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la tienes? ¿Cómo la transportas en tu corazón? Hay clamor. La próxima semana vamos a ver el desfile ya como Dios dice. Pero te pregunto, ¿cómo la llevas? ¿La llevas bien? ¿La cuidas? ¿La proteges? Porque el arca es bendición. Dice la Biblia que Dios es amor. Cuando dicen amén a eso. Pero también dice que es un fuego que también consume. Entonces, cuida lo que tienes. Cuidemos la presencia del Señor. Porque Israel no la cuidó y se le volvió adversario, hermano. Se le volvió adversario. Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Como arca, como arca. Como arca de Dios, ¿la cuidas, hermano? Arcas
tabernáculos de Dios. ¿Cuántos tabernáculos de Dios hay acá? Hoy tienes que limpiar tu lugar, tu casa, tu tienda, tu morada. Porque te tengo una buena noticia. Dios quiere morar en tu casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está aquí esta tarde, hermanos. Yo quisiera que se pusiera de pie en esta tarde y levantara sus manitas al Señor un momento. Aleluya, aleluya, Señor, gracias. Levanta tus manos un momento. Tú eres ese tabernáculo. Tú y yo somos esa arca. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la transportas? ¿Cómo la transportas? ¿La cuidas? ¿La proteges? Hermano, cuidas tus ojos, cuidas tus oídos, cuidas tu corazón, cuidas tu lengua, tu boca. Aleluya. Padre, glorifícate hoy, Señor. Necesitamos limpieza. Dile hoy, Señor, necesitamos, Señor. Señor, llévame, dile a tus atrios. Llévame a tus atrios. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Dile, llévame, Señor, a tus